Para el año 2050, se calcula que el 70% de la población mundial se acumulará en las ciudades y abandonará el campo. Esto según proyecciones de las Naciones Unidas. En Ecuador, hasta el 2015, el 69% de la población ya vivía en las ciudades. Y si nos apegamos a las proyecciones de crecimiento, apuntan que para 2050 el porcentaje aumente a 80%. En medio de este crecimiento desenfrenado, debemos plantearnos una pregunta clave. ¿Qué tipo de ciudad queremos? La respuesta a nivel mundial frente a la gran migración del campo a la ciudad es la sostenibilidad. Los estándares para que una ciudad sea considerada sostenible son muy altos, pero todos los esfuerzos deben apuntar, o al menos encaminar a las ciudades a este nuevo concepto, que además responde a las nuevas formas de cohabitar los espacios públicos. Copenhague en Dinamarca, San Francisco en Estados Unidos, Reykjavik en Islandia, Toronto en Canadá, Melbourne en Australia, ocupan el top 5 de las ciudades más sostenibles del mundo. En una especie de experimento con acierto y desaciertos, alcanzaron un modelo de centros urbanos ecológicos y economía verde. 2.700.000 personas vivimos en Guayaquil actualmente. Sus características geográficas y climáticas son una ventaja, pero nuestro modelo urbano no hace uso racional de los recursos naturales y tecnológicos que su población requiere. Los desafíos para cambiar el modelo son muchos, pero han surgido nuevas voces, una nueva generación de ciudadanos con ideas innovadoras y dispuesta a mejorar las condiciones de vida. ¿Qué proponen? Empezar desde lo más básico, por ejemplo, un cambio de ordenanzas en el área de la construcción, crecimiento vertical, más reciclaje, nuevos sistemas para el uso del agua, arborización y transporte ecológico. En el siguiente reportaje les presentamos algunas de las ideas. La migración. Todo el tiempo estamos escuchando que el crecimiento de las ciudades por la migración del campo a la urbe es una tendencia mundial y es una característica del crecimiento desordenado de Guayaquil y de casi todas las ciudades del mundo, pero es una realidad que no se puede frenar. Para el año 2050 se calcula que el 70% de la población mundial se acumulará en las ciudades y abandonarán el campo, según proyecciones de las Naciones Unidas. En Ecuador, hasta el año 2015, el 69% de la población ya vivía en las ciudades. Y si nos apegamos a las proyecciones de crecimiento, apuntan que para el 2050 el porcentaje aumente al 80%. Seguramente todos hemos escuchado en algún momento hablar de la sobrepoblación mundial. Aquí algunos datos. En 1950, 5 años después de la fundación de las Naciones Unidas, se estimaba que la población mundial era de 12.600 millones de personas. Ya para 1987 alcanzaron los 5.000 millones y en 1999 los 6.000 millones de habitantes. En octubre de 2011 se estimaba que la población mundial era de 7.000 millones de personas. Para conmemorar este acontecimiento histórico, se puso en marcha un movimiento global llamado Un Mundo de 7.000 millones. Y esto no acaba aquí. Se espera que la población mundial aumente en 12.000 millones de personas en los próximos 30 años, pasando de 7.700 millones que actualmente habitamos el mundo a 9.700 millones para 2050. Un crecimiento acelerado. Pero la pregunta es, ¿cómo deben las autoridades enfrentar este fenómeno para reorganizar aquellos sectores que han crecido sin planificación? ¿Y cómo hacer para cambiar el modelo de todas las urbes, pensando en un futuro sostenible? Primero debemos empezar diciendo que el concepto sostenibilidad no es etéreo, no es una quimera o algo sencillamente inalcanzable. Y sí, todos asociamos la sostenibilidad con la conservación del medio ambiente, arbolado y cuidado de los recursos. Y eso está bien, pero va más allá y debe ser comprendido desde un punto de vista integral, ligando la sostenibilidad con la salud, la disminución de la pobreza, la educación y con una mejor calidad de vida. Como hemos dicho antes,
La mayoría de la población vivirá en las zonas urbanas, pero las ciudades están llegando a los límites de crecimiento y también de contaminación. La tierra ya no da abasto y los líderes mundiales y la industria lo saben. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. Seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar, porque cada una de las criaturas, especialmente las vivientes, tiene un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. Para asegurar el bienestar de las futuras generaciones, las ciudades deben apostar al crecimiento vertical, nuevas formas de transporte, distribución de los servicios y el cambio a combustibles limpios. Aterrizando esta tendencia a Guayaquil, la segunda ciudad más poblada del país, donde actualmente vivimos 2.698.077 ciudadanos, es casi abrumador imaginar más gente, más tráfico, más buses, más casas y menos aire puro. ¿Cuáles son los pasos que está dando Guayaquil para transformar la ciudad por una sostenible? Debemos reconocer que en los últimos 30 años, Guayaquil ha cambiado exponencialmente. Las administraciones han puesto sus esfuerzos en la reorganización y utilización de los suelos, el manejo de la basura, la dotación del servicio eléctrico y potable, la regeneración urbana y el sistema de transporte, pero carentes de políticas sostenibles. En 2019, la visión parece haber ido cambiando. El municipio ha dado cierta apertura a ciudadanos que se han propuesto ser agentes de cambio, y es así como el activismo juega un papel importante. Hablemos de varias iniciativas e incentivos. El 12 de marzo, una cooperativa de buses urbanos que opera la línea 89 entre el norte y el centro de la ciudad cambió sus unidades por 18 buses eléctricos, con el apoyo de la CFN, otorgando una línea de crédito de $8 millones. De acuerdo con los dirigentes de la compañía, la flota permitirá una mayor eficiencia en el uso de recursos energéticos, lo que traerá consigo un ahorro de 2,9 millones de galones de diésel subsidiado por el gobierno y a su vez $8,27 millones de ahorro fiscal en un periodo aproximado de 15 años, además de la disminución del CO2. Durante el paro nacional de octubre, por la eliminación de los subsidios a la gasolina extra y diésel, fue la única cooperativa que funcionó a favor de los ciudadanos. El 8 de noviembre en el Parque Samanes se inauguró la primera electrolinera del país, donde funcionan 20 puntos de carga rápida que manejan un software móvil para la carga tanto de unidades de buses como de taxis eléctricos. De momento, los planes de los actores estatales y locales para Guayaquil es la construcción de al menos 35 de estas estaciones. El plan también incluye las fotolineras, que son electrolineras, pero que ofrecen carga eléctrica a base de luz solar, mediante paneles fotovoltaicos, con energía renovable y cero emisiones contaminantes. Pero el camino de la sustitución de los combustibles fósiles aún es largo. De acuerdo con datos de la Cámara de Industria Automotriz del Ecuador, desde 2016 a 2019 se han matriculado solo
451 vehículos eléctricos en todo el país, entre buses y taxis. Pero Guayaquil ya dio sus primeros pasos. En 2018, el gobierno local anunció una nueva ordenanza que regula la utilización de productos desechables, plásticos de un solo uso, que comprenden todos aquellos artículos como las fundas de camisetas, las tarrinas, tapas, vasos, sorbetes, platos, que deben ser ahora sustituidos por otros que sean biodegradables. Para las empresas e industrias que cumplan, el municipio otorgará incentivos tributarios, pero para quienes no se ajusten a la normativa, habrá sanciones. Probablemente, el desafío más grande sea adaptar la infraestructura de la ciudad, la que ya existe, casas, edificios públicos y privados, y las áreas recreativas, parques, calles y veredas. El caso más puntual es el de las Islas de Calor, en el centro de Guayaquil. En el año 2007, la arquitecta mexicana Lourdes Aburto realizó un estudio y comprobó el impacto de los materiales de construcción de los edificios de este sector de la ciudad, como el exceso de vidrio, que hace que el sol rebote sobre otras edificaciones y la vía pública, aumentando la temperatura. Control de las islas de calor que hay en la ciudad, que son generadas a partir de falta de arbolado urbano, puede ser una, y la otra porque las edificaciones tienen materiales que reflejan una cantidad de calor que cuando usted va caminando en la calle siente ese bochorno. El urbanismo bioclimático lo que hace es contrarrestar esto y a favor de los recursos naturales como es el viento, uno de ellos, y el sol, se proyectan las trayectorias del sol y a eso va nuevamente el derecho al sol. Aburto también habla sobre un derecho tan básico como es el derecho al sol y explica que la falta de ordenanzas dio pie a que unos edificios crezcan más que otros y al ser más altos tapen los rayos solares a los menos altos, provocando el deterioro por humedad. Tenemos ordenanzas que rigen cuánto más crece un edificio en función de este derecho al sol. ¿Esto qué significa? Que hay algunas construcciones que no les cae ni un rayo de sol y siempre está con sombra porque estas sombras las proyectan los edificios mismos, es decir, tapan la trayectoria del sol porque son tan altos que tapan la trayectoria del sol. ¿Y esto qué genera en el interior de estas construcciones? Son frías, son húmedas, es decir, no hay una calidad de vida en el interior y esto al paso del tiempo va mermando la calidad de salud a las personas que lo habitan, incluso psicológicamente. Otras voces se han hecho escuchar. Un grupo de jóvenes activistas de la Fundación Proyecta Verde que lograron la aprobación de una ordenanza para promover la instalación de jardines verticales y techos verdes. El objetivo es mitigar el problema ambiental por medio de una guía con especies endémicas. La ordenanza establece que quienes lo implementen podrán obtener un descuento del 50% del impuesto predial durante los próximos 10 años y la posibilidad de implementar el coeficiente de utilización del suelo de su edificación. Nosotros hemos impulsado proyectos enfocados en la sostenibilidad de la ciudad de Guayaquil, enfocándonos exclusivamente en los impactos que pueden ocasionar el aumento de temperaturas, el aumento de precipitaciones causadas por el cambio climático. En este sentido, nosotros hemos presentado un primer proyecto al municipio de Guayaquil, que se llama Guayaquil Cielo Florido, que involucra incentivar estructuras verdes y coberturas verticales en las edificaciones del centro de la ciudad. Tiene varios beneficios, pero el beneficio principal es que ayuda a retener el agua lluvia. Adicionalmente, es una barrera de protección para el edificio y ayuda a reducir la radiación solar que ingresa hacia la edificación, lo que disminuye el consumo eléctrico por enfriamiento de la edificación. La temperatura promedio de Guayaquil es de 25.7 grados, pero en el registro térmico, en ocasiones, supera los 34 grados, por lo que los sistemas de climatización tradicionales, es decir, los aires acondicionados, consumen mucha energía. Como parte de nuestro proyecto Guayaquil Cielo Florido, nosotros propusimos crear una ordenanza de incentivos para las construcciones sostenibles. Aquí se introdujeron temas de techos y fachadas verdes que buscaban incentivar estos sistemas en las construcciones de la ciudad como medida de adaptación al cambio climático. Estamos presentando 2 proyectos más a la municipalidad
que en el campo de Guayaquil Cielo Florido, enfocado en las inundaciones, también queremos y estamos presentando un proyecto de jardines lluvias, que son unos sistemas que en vez de instalar una jardinera común en la ciudad, lo que hace es que tiene un sistema por debajo de las plantas que puede captar el agua, y lo que va a producir es que efectivamente las lluvias, que sobre todo en la época fuerte, pues queden almacenadas ahí y el alcantarillado pluvial no se sobresatura. Entonces este es el proyecto más próximo que estamos presentando, y posteriormente tenemos otros proyectos ya diseñados alrededor de la mitigación de la huella de carbono. Definitivamente una ciudad más verde, una ciudad en la que se pueda transitar, una ciudad en la que podamos utilizar transporte limpio, por ejemplo la bicicleta, en lugar de utilizar el transporte masivo que genera emisiones de CO2, o en su defecto una ciudad donde haya transporte eléctrico, donde nos podamos transportar de una manera limpia todos. Y una ciudad segura, por supuesto, creo que es lo que todos queremos, sobre todo aquí en Guayaquil, pero básicamente una ciudad sostenible. La sostenibilidad no solo tiene que ver con la conservación del medio ambiente y el incremento de los recursos naturales, tiene que ver con la salud, la disminución de la pobreza, la disminución de la delincuencia, la educación, la calidad de vida y la felicidad de sus habitantes. El término sostenibilidad no es un concepto etéreo, es algo que se puede alcanzar con esfuerzo y compromiso de todos. Y Guayaquil necesita un mecanismo interno de la administración pública en cuanto al manejo de sus recursos naturales, infraestructura y, sobre todo, buenos ciudadanos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Los dejamos con Carlos Vera y su programa Verás. Buenas noches.